Efecto Joule. Cuando los electrones que circulan a través de un conductor colisionan con los átomos de este, hay pérdidas de energía que se transforman en calor, provocando que aumente la temperatura del conductor. El efecto Joule es uno de los principales fenómenos que se manifiestan en los dispositivos electrónicos cuando la energía eléctrica se transforma en energía térmica. En otras palabras, parte de la energía eléctrica que pasa por un conductor se transforma en calor. De alguna manera, todos nos hemos dado cuenta de que los aparatos eléctricos generan calor o se calientan. En algunos casos, ese calor se aprovecha directamente, como sucede con las planchas o las estufas eléctricas, e incluso los focos y los calentadores eléctricos son ejemplos de aplicaciones del efecto Joule. Sin embargo, es un proceso que puede afectar el funcionamiento de algunos otros aparatos eléctricos, como lo son las computadoras o los motores, e incluso hasta puede resultar peligroso para los usuarios. Este efecto no se puede evitar y para disminuir esas consecuencias indeseables es necesario implementar dispositivos de enfriamiento como lo son los ventiladores. Entonces, todos conocemos algún aparato o algún instrumento que utilice el efecto Joule para funcionar. En nuestra casa podemos encontrar planchas para ropa, planchas para cabello, secadoras, hornillas, estufas eléctricas, calentadores para interiores, resistencias para calentar agua, cautines para soldar y los mismos focos que nos proveen de luz. Los aparatos que se valen de este efecto para producir calor tienen en su interior una resistencia, que es la que se calienta cuando se le hace pasar corriente eléctrica, y a esta resistencia se le llama elemento de calefacción. Entonces, el efecto Joule puede tener muchas aplicaciones positivas que nos ayudan en nuestra vida diaria, pero así como tiene cosas positivas, tiene cosas negativas. Cuando no es controlado, puede producir un sobrecalentamiento en los cables de algún aparato y puede producir que nuestro aparato falle. También lo podemos encontrar cuando nosotros ponemos a cargar los celulares. El transformador o cuadrito donde se conecta el cable del celular normalmente está caliente cuando está conectado. ¿Por qué? Porque parte de la energía eléctrica que va destinada hacia el celular, hacia cargar nuestra batería del celular, se pierde ahí y se transforma en calor. Entonces, es un desperdicio de energía. Lo mismo pasa cuando los cables que transportan la energía eléctrica se calientan, se pierde energía y esa pues ya no se puede recuperar. La expresión que nos ayuda a calcular ese calor o energía producida es la siguiente. Energía es igual a potencia eléctrica por tiempo, donde E es el calor o la energía producida por la corriente y es medida en joules. La P se refiere a la potencia eléctrica, que está medida en watts. Y la T, que es el tiempo, en unidades del sistema internacional lo vamos a medir en segundos. Existen otras expresiones para la misma ecuación para calcular energía. Por ejemplo, una de las más conocidas es energía es igual a resistencia por intensidad al cuadrado por tiempo. En esta fórmula nos dice que la cantidad de calor o de energía producida al pasar una corriente I por un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la corriente, a la resistencia del conductor y al tiempo de circulación. Es relativamente sencillo determinar la cantidad de calor producida por una corriente. Y esta es una de las expresiones más representativas. También podemos encontrar que el calor o la energía es igual a la intensidad por tiempo por voltaje o al voltaje al cuadrado por tiempo entre la resistencia. Cualquiera de estas ecuaciones nos va a llevar
al mismo resultado. Simplemente que, pues, según los datos que tengamos o la forma en que apliquemos la ecuación, pues nos va a servir una u otra. Y esto va a ser a consideración de cada quien. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo número 1. Calcula el calor o energía que disipa un alambre que presenta una resistencia eléctrica de 3 por 10 a la 3 ohms, por el que circulan 2.5 amperes durante 30 minutos. Veremos primero que el primer dato que nos da es una resistencia que equivale a 3 por 10 a la 3 ohms. El segundo dato que nos da es una intensidad de corriente que vale 2.5 amperes. Y por último nos da un tiempo. Este tiempo equivale a 30 minutos, lo que convertido a segundos, haciendo una simple multiplicación de los 30 minutos por 60 segundos, nos da que son 1800 segundos. Y nos pide calcular la energía o el calor que disipa ese alambre. Entonces, por conveniencia, vamos a escoger, o se escogió, esta ecuación, pero puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque tenemos los tres datos. Tenemos una resistencia, tenemos una intensidad de corriente eléctrica y tenemos un tiempo. Entonces, fácilmente podemos calcular. Así es que calor o energía es igual a la resistencia, que tiene un valor de 3 por 10 a la 3 ohms, que multiplica a la intensidad de corriente al cuadrado, que vale 2.5 amperes al cuadrado. Y por último, multiplica al tiempo en segundos, que en este caso son 1800 segundos. Al realizar esta operación, nos da un valor de energía o de calor producido de 33.750.000 joules, lo que es igual a decir 33.75 por 10 a la 6 joules. Entonces, de esta manera tan sencilla, podemos calcular la cantidad de calor o de energía que nos va a producir una corriente eléctrica. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos que un radiador indica que posee una potencia de 2000 watts y está conectado a la toma de 220 volts. Nos pide calcular en el inciso A la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por ese radiador. En el inciso B nos pide la cantidad de energía eléctrica que se ha transformado al cabo de media hora. Y el inciso C nos pregunta si toda esa energía que calculamos en el inciso B se invierte en calentar 20 litros de agua que inicialmente están a 4 grados Celsius, ¿cuál será la máxima temperatura a la que se puede calentar el agua? Entonces, vamos a calcular primero el inciso A. Tenemos que, son dos datos, nos da una potencia eléctrica que son 2000 watts y nos da un voltaje que son 220 volts. El inciso A nos pregunta, calcula la intensidad de la corriente que circula por el radiador. Entonces, como tenemos la potencia y tenemos el voltaje, podemos hacer uso de la fórmula de potencia eléctrica, que es potencia es igual a voltaje por intensidad. Ya hemos visto esta formulita y también sabemos que la potencia se puede calcular de otras formas, como resistencia por intensidad al cuadrado. Entonces, la básica es voltaje por intensidad. Pero lo que queremos calcular nosotros es la intensidad. Entonces, despejamos de esta fórmula la intensidad, que es igual a potencia entre voltaje. Este voltaje está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, potencia entre voltaje sería 2000 watts entre 220 volts y nos da una intensidad de corriente eléctrica de 9.09 amperes. Aquí tenemos el inciso A. Ahora, en el inciso B nos pide calcular la cantidad de energía eléctrica que se ha transformado al cabo de media hora. Aquí ya tenemos un dato más, media hora. Ya hicimos el cálculo en la diapositiva pasada que 30 minutos es igual a 1800 segundos.
que es la unidad que ocupamos en el sistema internacional. Ahora sí, vamos a buscar en nuestras fórmulas cuál es la que más nos conviene o cuál es la que más se nos facilita para calcular el calor o la energía producida. Y pues tenemos que la primera ecuación que les expliqué es potencia por tiempo. Ya tenemos una potencia que son 2000 watts y ya tenemos el tiempo. Entonces fácilmente podemos calcular la energía producida, que va a ser 2000 watts por 1800 segundos. Y nos da una energía producida o un calor de 3.600.000 joules. Hasta ahorita ya tenemos inciso A e inciso B. Ahora vámonos al inciso C. Dice, si toda esta energía se invierte en calentar 20 litros de agua que inicialmente están a 4 grados Celsius, ¿cuál será la máxima temperatura a la que se puede calentar el agua? En este inciso vamos a recordar de la unidad pasada que vimos cómo calcular el calor, la formulita. Hay que recordar que la fórmula del calor es masa que multiplica al calor específico y que multiplica a la diferencia de temperaturas. Entonces, aquí nos pregunta, ¿cuál será la máxima temperatura a la que se puede calentar esta agua? Entonces, lo que ocupamos es la temperatura final del agua. Por lo tanto, vamos a despejar de la fórmula de calor la temperatura final. Sabemos que diferencia de temperaturas es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, vamos a despejar la fórmula y queda de la siguiente manera. Temperatura final es igual a calor entre masa por calor específico. Estos dos estaban multiplicando y pasaron dividiendo. Más el tiempo, más la temperatura inicial, perdón. Entonces ya tenemos la fórmula que necesitamos para calcular la temperatura final de estos 20 litros de agua. Por lo tanto, vamos a ver qué datos tenemos o qué datos necesitamos. Nos dice que ocupamos el calor. Ya sabemos que el calor es lo mismo que la energía que calculamos de este lado. Entonces, el calor o energía es de 3.600 joules. Pero para poder utilizar esta fórmula hay que tener las unidades que nos cuadren. El calor específico que vamos a utilizar va a ser el del agua y vamos a utilizar el que está en calorías. Entonces, el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado centígrado. Entonces, necesitamos tener nuestro calor o nuestra energía en calorías. Y para convertir nuestra energía en calorías, simplemente vamos a buscar a cuánto equivale una caloría. Y sabemos que una caloría es igual a 4.186 joules. Entonces, para calcular el número de calorías, simplemente vamos a dividir los joules que tenemos entre el valor de una caloría en joules y nos da que son 860.009.5 calorías. Entonces, ya tenemos nuestro primer dato, que es el calor. Ahora nos vamos a ir con la masa. No tenemos ninguna masa. Entonces, lo único que tenemos es un volumen. Nos da un volumen de 20 litros, que es el agua que queremos calcular. Entonces, esos 20 litros ya sabemos que es un volumen y equivale también a 0.02 metros cúbicos. Entonces, con este dato podemos calcular la masa de agua conociendo la densidad del agua. Entonces, si nos vamos y vemos cuánto vale la densidad del agua, podemos utilizar la fórmula de densidad para calcular la masa. Despejando queda masa es igual a densidad por volumen. La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y el volumen que tenemos es 0.02 metros cúbicos. Acuérdense, tiene que coincidir los dos volúmenes, las dos unidades, perdón. Y nos da que es igual a 20 kilogramos. Pero para esto también debemos de saber que la unidad debe de estar en gramos. Por lo tanto, 20 kilogramos son 20.000 gramos. Ahora sí, ya tenemos la masa que ocupamos en esta fórmula.
Y el calor específico también ya lo tenemos y la temperatura inicial también son los 4 grados. Ahora sí, vamos a sustituir en nuestra fórmula. Temperatura final es igual a calor, que son 860.009.5 calorías, que se dividen entre la masa, que son 20.000 gramos, que calculamos de este lado, por el calor específico del agua, que es de 1 caloría por gramo por grado centígrado. Y todo eso se le suma a la temperatura inicial del agua, que son 4 grados. Entonces, al hacer este cálculo nos da una temperatura final de 47 grados centígrados. Con lo que concluimos que si utilizamos la energía que se produce para calentar 20 litros de agua, desde 4 grados centígrados nos va a dar al último una temperatura final del agua de 47 grados Celsius.